Contábamos a modo de curiosidad el caso del caballero ruso que se había inventado, y con gran éxito, que un compatriota suyo había sido el primero en volar en un globo aerostático, concretamente 50 años antes que los hermanos Montgolfier. Pero no, fue el 21 de noviembre de 1783. Esa es la fecha histórica oficial, el momento en el que dos seres humanos despegaron del suelo por primera vez y fueron al encuentro de las nubes. Fue el comienzo de la conquista de los cielos. Pero he dicho fecha oficial. ¿Por qué oficial? Porque hoy nuestro hombre de los misterios aéreos, Iván Castro, viene a hablarnos de una posibilidad curiosa, la posibilidad de que en la más remota antigüedad ya hubiera habido gente que precisamente hizo eso, surcar los cielos. Iván Castro, bienvenido a Días Extraños. Bien hallado, Santi. Muchísimas gracias por tu invitación una vez más al programa. Muchas gracias. No, invitación nada, esta es tu casa y además no solamente porque lo diga yo, sino refrendado por los oyentes, que sabes que tienes un montón de sí, buenos seguidores. Lo agradezco, muy agradecido. Y me comentabas precisamente eso, que en la más remota antigüedad pues pudo haber también aeronautas, que no es ni mucho menos una posibilidad tan descabellada. Pues no lo es. De hecho, con el dato que acabas de dar, de alrededor del año 1700 y pico, lo que hoy traigo para contarte y para contarle a la audiencia es muchísimo más anterior. Pero entre lo que yo voy a contar y lo que tú has dicho, quizá incluso en España, y como siempre ya sabes que yo te lanzo guantes, ¿sí? Quizá seguramente en otro DEX podamos contar un episodio intermedio, porque todavía en España tenemos pruebas de que hubo un hombre malagueño, además de Ronda, que se llamaba Abbas Isfirnat, que voló muchísimo antes del año que comentas tú, en 1700 y pico. Pero eso lo podemos dejar para otro capítulo, ¿no? Que no es lo que... Pero en esta ocasión nos vamos mucho más atrás. Muchísimo más. De hecho, vamos a viajar al Antiguo Egipto. Y entonces, pues la gente dirá, ¿a qué vamos al Antiguo Egipto si estamos hablando de misterios aéreos, ¿no? Y es cierto que... he hablado pues muchísimas veces en tu programa sobre enigmas aéreos de ciertas épocas, de la actualidad, de años atrás, pero es cierto también que nos encontramos, pues nunca mejor dicho, enigmas en nuestros cielos, pero en una época muchísimo más atrás en el tiempo. Igual que te digo el Antiguo Egipto, también te podría decir en la propia América precolombina, en la cultura india, esas antiguas vimanas que no sabemos realmente el origen, etcétera, ¿no? Es cierto que muchos de los hallazgos descubiertos en la antigüedad, hoy en día no tenemos todavía respuesta a esos enigmas que nos proporcionan, ¿no? Entonces, pues claro, hay que debatir si realmente, bueno, la historia oficial de los hermanos Wright, pues por ejemplo, serían realmente los primeros humanos oficialmente que volaron o no. A las pruebas nos remitimos, tanto tú como yo, de que es cierto que no, que ya había gente que volaba antes y además está demostrado y con pruebas y está perfectamente documentado. Pero si viajamos hacia atrás en el tiempo, si vamos a esa época de nuestros más remotos antecesores, por llamarlo de alguna manera, pues sabemos y hemos descubierto a raíz de excavaciones, de investigaciones, de arqueología, que contaban con una tecnología muchísimo más avanzada de la que nosotros nos podemos imaginar, y ni siquiera, incluso de la que podríamos ni siquiera materializar hoy en día, porque muchas veces no se consigue ni siquiera esa efectividad, ¿no?, a la hora de concretar esos modelos de los que vamos a hablar hoy o que hemos encontrado en alguna ocasión en alguna excavación arqueológica, ¿no? Ahora te invito a que viajemos al Museo del Cairo, por ejemplo. Allí en el Museo del Cairo se exhibe un pequeño modelo de madera
nadie duda de lo que representa, ¿no? Ese modelito de madera lo que representa es un aparato, una máquina, un artefacto, como quieras llamarlo, un cuerpo que tiene unas alas muy distinguidas, que tiene un plano de deriva, que tiene una cola, es completamente sólido el cuerpo, es bastante voluminoso y se parece a algún tipo de avión, en principio, ¿no? Ese modelo tiene una longitud de 15 centímetros aproximadamente, su envergadura tiene aproximadamente 18 centímetros y fue construido con madera, según los expertos, de sicómoro, que es una madera muy ligera y que cuando pues tú lanzas ese modelo al aire, pues prácticamente con la mano puedes impulsarlo y vuela una pequeña distancia, pero vuela. Y esto está en un museo arqueológico. Claro, el ver un modelo como este, pues en un museo de ciencia, no hubiera sido una sorpresa, ¿no? Si hablamos de museos de ciencia o si hablamos de museos de tecnología moderna. Yeah. Pero claro, esto está exactamente en un lugar muy privilegiado en el Museo de Antigüedades del Cairo. Es un objeto que está fechado en el año alrededor pues del 200 a.C. y es una pieza que es un desafío, ¿no?, para todos los arqueólogos y todos los investigadores. Sobre todo, desafío en cuanto al desarrollo de la tecnología en aquella época, ¿no? De hecho, tenemos pues muchísimos dilemas entre la comunidad científica acerca de lo que pasaba con la ingeniería en la época de nuestros antepasados, ¿no? Si viajamos al año 1898, que son 5 años antes de que los hermanos Wright llevaran a cabo ese primer vuelo exitoso con motor, encontraron en ese año 1898 este modelo en una tumba en la antigua ciudad egipcia de Saqqara. Por eso se le llama el pájaro de Saqqara, ¿no? Pero, sin embargo, nadie lo relacionó ese año con algún modelo de vuelo artificial, sencillamente porque la gente pues todavía prácticamente no pensaba en volar, ¿no? Ese objeto, pues en ese año es almacenado en una caja donde figuran más objetos en forma de pájaro. Se le dio pues una idea de que podía ser un pájaro, quedó ahí guardada en 1898 y en 1969 un señor abre una caja, que es un doctor que se llama Khalil Mesía, y queda pues prácticamente en lenguaje coloquial flipado porque ve una semejanza muy evidente con un avión moderno, ¿no? Entonces pues reúne un comité de expertos en arqueología, reúne ingenieros aeronáuticos, empiezan a estudiar el modelo, destaca muchísimo, por ejemplo, el arco de las alas que tiene, destaca muchísimo también la inclinación hacia abajo de los extremos de esas alas, que le da muchísima estabilidad a la hora del vuelo, y llegaron a la conclusión de que era un modelo a escala de un avión de tamaño normal. De hecho, profundizaron mucho más, porque la capacidad que tenía, por ejemplo, ese modelo de soportar la carga de un motor, por ejemplo, y de volar a poca velocidad, pero de volar, tenía una capacidad de entre 65 y 100 kilómetros por hora, con los cálculos que ellos hicieron, y se debe a que ese vuelo lento también es gracias a la forma de las alas que tiene y de las proporciones que tiene, ¿no? Son alas prácticamente que están invertidas, técnicamente se llamaría un ala reverse diedral, se dice así, y es, por ejemplo, el tipo de ala que tiene el Concorde, o que tenía el Concorde, esa ala que va como doblada hacia adentro, ¿no?, para que la gente se haga una idea. Lo que le da es muchísima capacidad de elevación, ese avión se eleva muy fácilmente y a la misma vez no lo frena en el aire, con lo cual se eleva mucho y encima ese modelo no se frena debido pues a ese diseño, ¿no? En principio se catalogó como un planeador pero motorizado, y es cierto que ellos dicen que podría haber estado impulsado por algún tipo de motor. Lo tendría en la parte trasera, que es en la cola del avión, y esa cola estaba, por ejemplo, estaba rota, no estaba perfectamente conservada, ¿no?
Así que podríamos concluir que esto es una maqueta, un modelo a escala de algo, pero de algo real, de algo que se construyó. Los egipcios, todos los modelos a escala que hacían prácticamente de sus proyectos y de sus estudios y de sus diseños, lo construían luego a escala real o lo estaban planeando construir. Quiero decir que no se quedaba en un simple objeto de madera que pudiera ser, pues no lo sé, un objeto de adoración, el juguete de un niño, no se quedaba solamente en eso, ¿no? Entonces, claro, este comité de expertos está pues muy convencido de que es muy importante el hallazgo que se ha hecho con este objeto en el Museo del Cairo, ¿no? En otras tumbas, por ejemplo, se encontraron incluso hasta una docena de planeadores con forma muy similar. Entonces, claro, pues vuelve la pregunta otra vez a la palestra de si había modelos de antiguos aviones que estaban conservados en las tumbas egipcias que hoy en día se han abierto, ¿no? Ahora, si seguimos en Egipto, ¿sí? Vamos a volar hacia otra zona, todo el mundo lo conoce, el templo de Ábidos, y, por ejemplo, ahí nunca se han encontrado ningún tipo de resto de avión, nunca se han encontrado partes de aviones en esas ruinas del Antiguo Egipto, pero sí es cierto que hay unas esculturas bastante enigmáticas que se ven, por ejemplo, en ese templo de Ábidos y que pueden demostrar también la presencia de ciertas aeronaves en el Antiguo Egipto, ¿no? Para hacernos una idea, por ejemplo, el templo de Ábidos, que está a orillas del río Nilo, está en concreto a 100 millas de la ciudad egipcia de Luxor. Es un templo que data del 3150 a.C., lo construyó el faraón Seti I, y era un templo que se pensaba en la antigüedad que era sagrado, o se dio como sagrado, exactamente o concretamente para los ángeles caídos de Osiris. Es un tema bastante sugestivo a la hora de pensar que estamos hablando de aeronaves, ¿no? Por ese tipo de ángeles caídos, ¿no? Según cuenta la historia, pues Osiris pues es asesinado por su propio hermano, era otro dios que era conocido además con el nombre de Tifón, y él ordena que una vez asesinado a su hermano, pues el cuerpo sea esparcido por todo Egipto, ¿no? Es un poco la historia de ese templo. Si nos situamos en 1948, se descubre en el templo de Ábidos, en una pared, hay un panel que es fotografiado por un grupo de egiptólogos y de arqueólogos, y se muestran unas determinadas imágenes que tienen una especie de relieve, y dentro de esos relieves hay determinadas formas que, bueno, se parecen muchísimo a aviones modernos, ¿no? De hecho, hay uno que es muy parecido, por ejemplo, a un helicóptero militar actual, que es el Black Hawk, como esos que hemos visto en la película tan famosa americana, ¿no? Black Hawk derribado. Hay otros que se podrían interpretar como aviones, como aerodeslizadores, como platillos volantes incluso, y se ven algunos grabados que están perfectamente en forma de relieve dentro de ese panel, ¿no? De hecho, no solo se encuentran aeronaves, se encuentran artefactos marítimos, por ejemplo, esculturas o relieves de barcos, por ejemplo, algún tipo de yate, incluso se podría aparecer algún tipo de yate de lujo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la época moderna. Hay mucha gente que dice que eso pues se han podido alterar digitalmente, que son relieves que se han hecho unos encima de otros, pero mira, yo te digo que pese a esa falsa alarma sensacionalista, por decirlo de alguna manera, creo que es tan evidente la escultura que se ve y la imagen que se ve, que me parece de muchísima casualidad que un relieve encima de otro al final haga perfectamente la imagen pues de un helicóptero moderno, de un platillo volante o de un barco, ¿no? Pero lo cierto es que en su día sí se modificaron esas fotos digitalmente para que salieran con un poco de mejor color, pero en ningún momento se modificaron las imágenes que se veían, o al menos es lo que nos dicen los expertos que sacaron o que obtuvieron esas fotos, ¿no? Hay otra postura un poco oficial que de otra parte de la arqueología, que dice que son palimpsestos extraños, es decir,
lo que te acabo de explicar, pero de una forma técnica. Son el resultado de 2 o más relieves superpuestos y se combinan para que parezca otra cosa. Pero te vuelvo a decir que se parece muchísimo a aeronaves modernas de hoy en día. Y además todos juntos, que es un poco raro, ¿no? Exactamente, y esa superposición de los jeroglíficos es muy difícil de entender como una casualidad, ¿no? También se sabe por los relieves, por papiros, por escritos que se encontraron, que por ejemplo este otro faraón, Ramsés, hizo modificaciones en el templo Ábidos, cuando él, digamos, que tomó el poder, ¿no? Que fue proclamado faraón. Pero se han revisado todos esos relieves en las paredes, todas esas imágenes, y se puede apreciar que no hay ninguna modificación sustancial como que para que un relieve haya sido convertido en otro, y la piedra deja huella y se sabría perfectamente, ¿no? Entonces, pues es cierto que lo que se ha visto es que se asemeja a un helicóptero perfectamente, a un barco, a un platillo volante. Deja abierta un sinfín, digamos, de posibilidades a la imaginación, pero es cierto que lo que demuestra es que los egipcios manejaban de alguna forma algún tipo de tecnología avanzada. Lo plasmaron tanto en un modelo de madera como en las paredes de algún templo, y hasta hoy, porque queda muchísimo por levantar de Egipto, pues hasta hoy es lo poco, pero lo muy importante que nosotros tenemos, ¿no? Pues si te parece, vamos a dar un salto, vamos a saltar el océano Atlántico y vamos a irnos a la América precolombina. Y allí siempre ha habido una duda: las famosas líneas de Nazca, cuyas figuras solamente se pueden ver desde el aire, en una zona donde no hay elevaciones y por tanto resultan invisibles a ras de suelo. Entonces, ¿para qué se construyeron? ¿Para que las viese quién? ¿Para que las viese quién y valiéndose de qué medios? En cuanto a las líneas del Nazca, bueno, es cierto que es algo pues verdaderamente sorprendente y es cierto que hoy en día realmente no se sabe muy bien el origen, ¿no? de ese tipo de grabados en el cielo. Es cierto también que, bueno, se ha dicho muchísimas veces que eran esos petroglifos o esas figuras o esos glifos, como se llama también, todo eso pintado en el terreno de cara a que los dioses lo pudieran ver, ¿no? Y sin embargo el ojo del ser humano no lo veía por el simple hecho de estar a ras de tierra, ¿no? Pero es cierto que es un misterio, porque hacer ese tipo de pistas de aterrizaje tan largas en sitios inhóspitos, que no tienen ningún tipo de sentido que se hicieran en esos parajes, en esa época, claro, al final pues nos da, no sé, una sensación de que estaban hechas para algo que fuera relacionado con la tecnología. Además que son desde líneas simples rectas a figuras zoomorfas, tienen muchísima geometría otras, están todas perfectamente pues elaboradas en la superficie y bueno, realmente es súper enigmático. Yo desde luego que no me creo que simplemente lo hicieran para que los dioses lo vieran, ¿no? Creo que tendría otro tipo de significado, y no me creo, digamos, que la versión oficial, ¿no? De que sea pues algo que estaba hecho para que alguien como los dioses lo vieran desde arriba. Una forma de señal a alguien que estaba mirando desde arriba, una forma de guía a alguien que venía desde arriba. Tenían muchísimas, no sé cómo decírtelo, muchísimas ideas, te pueden dar muchísimas ideas a la hora de elucubrar de alguna manera, pues para qué podrían servir esas líneas del Nazca, ¿no? ¿Y hay algún indicio de quién o qué podría estar volando por los cielos de aquella América precolombina?
Pues como te dije antes, si nos situamos en una época pues ya muchísimo más antigua, como era la del Antiguo Egipto, etcétera, volvemos ahora en este caso a América del Sur y seguimos con ese escepticismo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que nos da esa idea, ¿no? De que pues esos antiguos habitantes precolombinos, etcétera, pudieran, no sé, realmente volar o alcanzar el cielo, ¿no? Claro, se han hallado modelos que realmente son pertenecientes, por ejemplo, al primer milenio después de Cristo. Hay modelos anteriores, modelos posteriores, los supuestos modelos de aviones que han salido a la luz, pues en la América precolombina, por ejemplo, son una serie de objetos ornamentales de oro. Se han encontrado en países como Colombia, como Costa Rica, como Venezuela, como Perú y, por ejemplo, uno de las mayores colecciones de objetos de este tipo de arte se encuentra en Colombia, ¿no? Lo saca a la luz pues Colombia en sí ante ese descubrimiento y vemos una serie de objetos que tienen tipo forma como si dijéramos de insectos, de bichos, de aves pequeñas, de pajarillos, pero si nos metemos a estudiar muchísimo más lo que tenemos entre manos, pues, por ejemplo, hay un objeto que es un colgante de aproximadamente 5 centímetros de longitud. Los expertos en arqueología lo clasifican dentro de un tipo zoomorfo, es decir, tiene forma de animal o de un ser vivo, ¿vale? Se parece muchísimo más, por ejemplo, a un avión de combate actual, como si fuera pues un caza de combate, en comparación con el de Egipto, que era como más un planeador. Parece un avión de reacción, parece un avión con alas en forma de delta y que se parece más a eso que a cualquier tipo de animal o de pájaro, ¿no? Luego vemos que ese colgante tiene una especie de apéndices en forma triangular que se parecen muchísimo a unas alas de lo que sería hoy un avión supersónico. Tiene de hecho una cola pequeña, tiene una cola vertical, tiene además incluso un plano de deriva y incluso tendría hasta dibujado casi un emblema en la propia cola del colgante, ¿no? Hay expertos que hablan de que podría ser la representación de una polilla que está clasificada dentro de un grupo que se llama esfíngidos, y se le suele incluso llamar vulgarmente avioncitos a estas polillas y son autóctonos de esta zona de América, en Colombia, ¿no? Pero hay unas diferencias bastante significativas. Por ejemplo, hay detalles muy importantes en la cola que solo se demuestran en la construcción de aviones y no en ningún tipo de polilla ni en ningún animal de tipo zoomorfo, ¿no? Por ejemplo, cuando se observan o cuando tenemos delante objetos que realmente sí sabemos que representan animales en estas mismas culturas, pues se puede ver algo que es una obviedad. Por ejemplo, estos animales representados se reconocen primero muy bien a la perfección a simple vista. Tienen detalles que son de gran precisión, como están esculpidos, son muy realistas y se ve realmente pues que es un animalito, ¿no? Hay animalitos que vuelan, hay pájaros, hay insectos, hay mamíferos de distinto tipo, hay murciélagos, hay planeadores, hay ardillas voladoras, incluso también hay lagartos que están esculpidos, lagartos que pueden planear. O sea, no te imaginas la cantidad de animales que están representados en la cultura antigua de la América precolombina. Incluso llegaron a realizar esculturas de peces que planeaban en el aire, que saltaban del agua y planeaban en el aire por cierto tiempo. ¿Los famosos peces voladores? Exactamente, parece que están volando, ¿no? También hay representaciones de rayas marinas, también, ¿no? Por ejemplo. Pero los objetos que nos enseñan en esta colección en concreto no son similares a ninguna de estas representaciones de animales, ¿no? Ni siquiera son peces que pueden tener pues aletas en la cola. Además parece incluso que como que entre elemento y elemento que está tallado es como si se vieran
pues una especie de detalles mecánicos, como pudieran ser esas uniones de la cola, esos alerones, como si tuvieran esa parte chiquitina donde hace que pues un alerón se mueva para arriba y para abajo. O sea, están perfectamente esculpidas con muchísima precisión, ¿no? Hay una parte que los técnicos han denominado como elevones, que es una combinación de un alerón y un elevador, sobre todo se da en algún tipo de aeronave, y tienen una curva frontal que es muy ligera, pero sin embargo está unida al fuselaje y no está unida a las alas, ¿no? Bueno, pues realmente lo que se destaca es que es como más un aeroplano o un avión que como si fuera la aleta de un pez. Por eso se decantan que no es la representación de ningún tipo de pescado volador ni de pez volador, ¿no? Esas espirales que yo te decía que tenían en la cola, hay alguno que también lo tiene en las alas grabado, y sería, dice algún experto que podría ser pues una versión de algo pintado que representara a los ojos de una raya, por ejemplo, y claro, se hace una pregunta: ¿qué representaría esos dos ojos o esos dos objetos globulares, como lo clasifican ellos, que están ubicados en la cabeza de ese avión? Bueno, pues empieza a complicar un poquito más la identificación en este sentido. Ellos dicen que las espirales en las alas lo que tienen son unas copias exactamente similares en la misma nariz del objeto, de ese posible avión, sin embargo están pintadas en dirección opuesta, ¿no? Son una serie de elementos que hace que los expertos piensen que no es ningún tipo de animal representado, que es una aeronave en todos los sentidos, ¿no? Y que no, o sea, hay muchísimas diferencias con cualquier cosa que represente el mundo animal, ¿no? Y esos otros expertos que son pues más incrédulos, que sostienen esa explicación zoomorfa, pues claro, ellos se preguntan, entonces, ¿por qué el artista que lo hizo pues hizo una especie de corte detrás de la cabeza que parece, bueno, pues algo que debería de ser la cabina de un posible piloto, pero no lo es? Están haciéndose una serie de preguntas porque hay unas partes del avioncito o de los avioncitos que no cuadran, ¿no? O por qué la nariz no es rectangular, por qué tiene un corte inclinado hacia adelante, hay una especie de ojos que miran hacia cada lado, una serie de preguntas que, bueno, pues ponen muy en duda lo que están teniendo entre manos, ¿no? Luego se encontró también una ruedita debajo de la cabeza y piensan que podría ser una especie de lugar donde se ensamblaría como un collar, o sea, sería simplemente para llevarlo colgado al cuello, ¿no? El que lo lleve. Sin embargo, no tiene una perforación, no se le ha hecho el agujero, con lo cual pues ellos mismos descartan que eso se pudiera haber usado como colgante, ¿no? Y han descubierto otra cosa también. Tiene una forma rectangular que está precisamente justo en el centro de gravedad, debajo del fuselaje, y si vemos las alas, cuando se ven de lado, son perfectamente horizontales, pero si las vemos desde el frente del objeto, se ven totalmente curvadas hacia abajo. Entonces, esos elevadores de los que yo antes te hablaba, que hay detrás de las alas, están, digamos que, ubicados en un plano horizontal superior, pero no terminan en punta, sino en una forma rectangular que no es tampoco redondeada. Es un mix, digamos, es un mix un tanto extraño, ¿no? Y piensan que podría ser característico de un soporte y un control para que funcionaran mejor esos elevadores. Lo que dicen los expertos es que la cola, por ejemplo, también es muy intrigante, sobre todo porque ningún pez tiene una aleta única, además que sea una aleta perpendicular hacia arriba, sí, porque exactamente, los peces tienen la aleta de otra forma, y piensan que es idéntico esa parte a la de un alerón de un avión totalmente moderno, ¿no?
Luego, de esas marcas que yo te he hablado de la cola, hay muchas que son difíciles de identificar, no tienen nada que ver con un animal, en principio, no saben tampoco realmente lo que puede ser, porque tampoco han conseguido obtener el significado de esos símbolos, pero sí están convencidos de que puede ser una aeronave, ¿no? Y hay muchísimas fotos de estos objetos, hay muchísimos dibujos ampliados, y hay una serie de personas que cogieron estos modelos que se encontraron y estudiaron la aerodinámica, ¿no?, de estos objetos para saber si realmente pues volaban. Por ejemplo, un famoso diseñador que se llamaba Arthur Young, que nada más y nada menos era el diseñador de esos famosos helicópteros Bell y de otro tipo de aeronaves, los estudió, ¿no? Él hizo un análisis, por ejemplo, y confirmó que ese objeto del que estábamos hablando antes tiene muchísimas características que representan a un avión, no hay lugar a duda. Pero hay algunas que, sin embargo, tampoco encajan con un modelo de aeronave. Por ejemplo, para él, las alas estarían situadas en un lugar totalmente erróneo, porque él se basa en que la base trasera de ese triángulo que forma el objeto al final, pues debería estar más o menos a un cuarto del tamaño del centro de gravedad, quiere decir que no está situado correctamente para su centro de gravedad, que la nariz del objeto no es como la de ningún avión que se pueda conocer, o sea, sería un diseño único y es muy raro para la aerodinámica, o bueno, que el objeto que pueda sugerir un avión, pero que realmente no lo sea, aunque él no puede darle soporte a la hipótesis de que no sea un avión. Quiere decir que tiene más pruebas de que es un avión que no lo es. Es decir, que nos encontraríamos ante una representación más o menos libre, más o menos naif, llevada a cabo por un orfebre o un artista, pero que no había salido de su imaginación, sino se correspondía a un objeto real. Exacto. Y para terminar un poco con el objeto de la América precolombina, estudió también la forma en la que se podría manejar esa supuesta aeronave, ¿no? Por ejemplo, vemos una separación detrás de la nariz, digamos, que parece como una especie de parabrisas. No es que sea el espacio, digamos, de la cabina del piloto de pilotaje, pero sí parece ser que hay algo que podría ponerse ahí para, bueno, dirigir ese fuselaje hacia un lado, hacia el otro. Es, digamos, que como una zona de control, parecería, ¿no? Aunque no lo compara directamente con una cabina de vuelo, con un cockpit, digamos, ¿no? Pero ha sacado muchísimas similitudes con lo que sería eso, ese puesto de mando, ¿no? También ha concluido que la nariz podría ser, por ejemplo, un mecanismo que desprendiera un chorro como si fuera un jet a reacción. Un chorro móvil de estas aeronaves que hoy en día conocemos como V-STOL, que son aeronaves que prácticamente aterrizan en vertical y despegan en vertical y invierten los chorros y van el tipo Harrier, por ejemplo, para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Ese avión embarcado, ¿no? También dilucidó un poco que si la máquina, por ejemplo, necesitaba frenar, pues simplemente el chorro lo ponía hacia adelante y se oponía al avance, pero él quiso estudiar cómo se dirigía el chorro en esa dirección opuesta, ¿no? Entonces dijo, por ejemplo, literalmente, si imaginamos que la nariz es móvil, capaz de girar sobre el punto donde se une con el fuselaje, entonces se puede mover la nariz a modo que quede debajo de este y apuntando hacia atrás. En esa posición sería capaz de dar el empuje que necesitamos para avanzar. Es decir, que hay una configuración que reajusta el centro de gravedad de las alas, lo pone en el lugar correcto y le proporciona a ese objeto un potente vuelo. Eso es lo que decía, pues, el diseñador de Bell. Y también encontró un problema, y es que, por ejemplo, la parte trasera de la nariz, cuando se giraba, se quedaba muy plana, con lo cual ese supuesto avión pues no tenía un perfil muy aerodinámico, no era muy bueno a la hora de tener sustentación. Hay
otros aviones entre comillas, otros modelos de aviones que se han hallado en lugares similares a este, y sin embargo sí tenía pues ubicada la nariz más hacia adelante, ¿no? Le variaba el ángulo, el ángulo frontal, le favorecía la aerodinámica, tenía unas similitudes, pero no eran iguales, ¿no? Exactamente, aerodinámicamente podrían ser mejor. Él destacó que podría tener dos configuraciones posibles. Una era para ascender y otra era para descender. Y sin embargo, todo dependía de la posición de la nariz y de la posición hacia donde fuera ese chorro, pues en forma de jet, ¿no? Como lo que conocemos hoy en día. Y hay muchísimos objetos de este tipo en la América precolombina que tienen estas particularidades, ¿no? Hay también objetos que, por ejemplo, se habla en otro tipo de libros de otras culturas. Hay objetos, por ejemplo, que se le atribuyen a un pueblo que era preincaico, que era del siglo V, que duró una cultura desde el siglo V hasta el siglo VIII después de Cristo, que se llamaba los Xinu. Hay también matices que se recogen en la Biblia, por ejemplo. También hay ese famoso libro de Enoch, que hay en una parte de ese libro de Enoch, que es la versión eslava de esa obra, donde además es que se describe el vuelo aéreo, cómo lo hacían ellos, en referencia incluso a un vuelo al espacio exterior. De hecho, dice literalmente, Enoch pasa varios días en la nave voladora, pero cuando retorna a la Tierra han pasado ya muchos siglos, ¿no? Y como curiosidad, si queréis ver en vivo pues este tipo de objetos volando, porque se han hecho a escala para ver si realmente pueden volar, y al final se consiguió que volaran simplemente copiándolo y aumentándolo de tamaño, en YouTube la gente, en Canal de Historia, pues se mete en esta parte de este canal y lo puede ver perfectamente. Hay unos vídeos de aeromodelismo de hace 1000 años, aviones, se titula el vídeo Aviones precolombinos, aeromodelismo de hace 1000 años, y es súper recomendable para que la gente entienda lo que estábamos hablando, porque igual son muchos datos técnicos y realmente no te haces una idea si no ves una imagen o no ves un vídeo, ¿no? Y por último, para no enrollarme mucho, comentar también un poco la parte de la cultura india, lo que todos conocemos, esas antiguas o ancestrales naves espaciales que se conocía como las famosas vimanas, y que ya desde hace muchos años pues hay un grupo de investigadores muy grande a nivel mundial que asegura que en la India, en la antigua cultura india, pues había muchísimos conocimientos de una tecnología aeroespacial tan avanzada que incluso hoy en día la propia sociedad no tiene alcance a ese tipo de conocimiento que ellos tenían en su día, ¿no? Y hay muchísima polémica, por ejemplo, de hecho en todo el continente sudasiático, por este tipo de historia de las vimanas, etcétera, y hubo muchos congresos últimamente, sobre todo se ha profundizado mucho desde hace 2 años, desde el 2019, y es cierto que hay un grupo de estudiosos, por ejemplo, que defiende que hay 2 libros de la mitología hindú, el Ramayana y el Mahabharata, que contienen información tan esencial que hablan de naves espaciales, de naves voladoras, de aeronaves de todo tipo, incluso se van más allá, de células madre, de bebés probeta, todo tipo de tecnología que se relacionaría más con lo de hoy que con el pasado, ¿no? Este grupo de trabajo se llama Grupo de Trabajos Científicos sobre Investigadores de Tecnología Espacial Avanzada para el Conocimiento. Las siglas en inglés serían SBASTIC, pero con S y W, en español
literalmente se traduciría como esvástica, y sostienen pues que en la India, hace miles de años, pues había conocimientos sobre la tecnología aeroespacial que estaban infinitamente avanzados. Y los miembros de este peculiar grupo de trabajo, ¿hasta dónde han llegado en sus investigaciones? ¿Se han quedado en meras especulaciones más o menos fundadas o han ido más allá? Han ido más allá, han realizado diseños en 3 dimensiones de cómo serían estas naves o estas vimanas de la tradición hindú y han hablado de los materiales que se habrían utilizado, de incluso la propia comida que llevarían los tripulantes, de cómo se crearon estas máquinas. Hablan de un dios que se llama Ravana, que para ellos es el dios de los demonios, que creó hasta 24 diferentes tipos de aeronaves y las repartía pues en diferentes zonas del territorio indio. Hablan de un montón de cosas bastante interesantes que me imagino que a mucha gente hoy en día pues le costará pues asimilar o entender, como a mí mismo me pueda costar. Habla también, por ejemplo, de que había muchas de esas naves que ellos, por la investigación que han realizado, pues saben que se construían con una aleación de metales muy resistentes al calor, que tenían propiedades para resistir la propia radiación espacial. Hay estudios de la ropa, de cómo podían vestir esos antiguos astronautas, del combustible que utilizaban, que podrían incluso en su día ya usar placas solares acopladas a esas naves. Y una serie de conocimientos que demuestran este tipo de estudios que van desde luego muchísimo más allá, incluso, como ellos dicen, de los conocimientos que pueda tener la NASA hoy en día. De hecho, dice literalmente uno de estos tratados: la solución al problema que enfrenta la NASA con el motor de iones de mercurio se puede encontrar en la antigua ciencia de purificar metales, conocida como el Rasa Shastra. Si el mercurio se purifica y se usa en motores iónicos, en comparación con los motores de iones de xenón, estos serían una mejor opción para la exploración del espacio, ya que brindarán un mejor impulso específico de acuerdo con los experimentos. O sea, esto está sacado de un libro hindú prácticamente. O sea que es, cuanto menos es alucinante, ¿no? Y nada, y ya para terminar, pues estos criterios de antiguas tecnologías de las vimanas, antiguas hindús, etcétera, pues irían muy en contra de teorías muy oficiales como las de Albert Einstein, como las de Isaac Newton, pues que dice claramente que ellos no tenían ni idea de física, que habían engañado a todo el mundo, que estamos muy lejos de la realidad de lo que ellos nos explicaron sobre cómo sería el espacio y los planetas. Critican también la teoría de las ondas gravitacionales, que la han digamos que rebautizado como la teoría de las ondas Modi, en honor a un ministro indio que se llamaba Narendra Modi, que defendía mucho este tipo de ideas. En fin, van muchísimo en contra de lo que hoy oficialmente sabemos y conocemos de la física y de los principios de vuelo, etcétera, ¿no? Y nada, y con esto pues yo te resumo un poco, extendiéndome un poco, las presencias y las pruebas tan alarmantes y tan llamativas que tenemos sobre la presencia de aeronaves en las antiguas culturas de la humanidad, ¿no? Pues magnífico resumen, nos has dejado completamente asombrados, con muchísimos datos, muchos de ellos pues a lo mejor un poco técnicos, pero todos ellos asombrosos. Y es que siempre ha flotado la pregunta de las civilizaciones remotas. ¿Cuánto saber acumulaban del que no tenemos conocimiento? ¿Cuánto de su saber, de sus técnicas, de sus descubrimientos, de sus recetas se han perdido con el paso de los milenios? Y quién sabe, a lo mejor parte de ese saber perdido estaba en el cielo, era saber aeronáutico. Si me das tu permiso, dime. En el próximo DEX yo me voy contigo al año 875
hablamos de Abbas y Firnafs, ese rondeño que volaba y que para muchos es un misterio hoy en día. Y entre las culturas antiguas y lo que tú me has contado del año 1700 y pico, tenemos un capítulo apasionante de la historia de la aeronáutica. Pues trato hecho. Eso lo hacemos en un próximo programa y además será motivo para reflexionar la historia, no solamente lo desconocida, que es alguna, sino lo mal contada, que está otra, y cómo la historia de algunos países se promociona mucho y la de otros, como el nuestro, pues no tanto. Exacto. Iván Castro, que como siempre ha sido un verdadero placer tenerte aquí compartiendo tu conocimiento en días extraños. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Santi. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Fuerte abrazo.